En la lección que vamos a estudiar durante toda esta semana, vamos a considerar el tema el descanso, las relaciones y la salud. Y junto a nuestro pastor Dani Perla vamos a comentar un poco, él nos ayudará a comprender un poco más sobre la historia de José, que ya dejamos un poco adelantada la semana anterior, pero que hoy vamos a abordar algunos aspectos que resultan muy interesantes, especialmente cuando tenemos que enfrentar momentos traumáticos, que tal vez han sido traumáticos en nuestra vida. Así que esperamos que durante esta semana el Señor nos ayude a comprender cómo hallar descanso en Jesús. Y este día domingo vamos a estudiar el tema enfrentar el pasado. Así que quédese en sintonía de esta emisora y también escuchando esta transmisión en Facebook o en YouTube para que podamos aprender la lección que Dios tiene para nosotros hoy. Vamos a orar. Querido Padre, venimos ante tu presencia para suplicar que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nos ayudes, oh Dios eterno, a comprender cómo las relaciones, el descanso, la salud están íntimamente relacionados. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Dani Perla, durante la semana pasada dejamos a José ya en una situación bastante buena, vamos a decirlo. Así enfrentó momentos sumamente difíciles, pero finalmente Dios comienza a darle todo aquello que tal vez ni siquiera había soñado José. Pero en la lección de hoy nos encontramos con que luego de salir de la cárcel y de que todo comienza a prosperar bastante en la vida de José, al menos unos, ¿qué serían? 9 años de prosperidad, casi que podríamos decir completa en la vida de José, aparecen sus hermanos. Y esto me llama mucho la atención porque este primer encuentro, ¿qué pudo haber despertado en la mente, en el corazón de José, pastor? Me llama mucho esto para que lo pueda comentar. Bueno, realmente esta es una historia extraordinaria. La vida de José y todo lo relacionado con él ocupa varias porciones del final del libro de Génesis y creo que hay grandes lecciones aquí para todos, pero yo estaba tratando de imaginar esa escena donde José se reencuentra con sus hermanos, son sus hermanos. Y tal vez alguien puede pensar, ¿por qué estando en Egipto él no hizo algún intento de ir hacia donde ellos estaban, de buscarlos? Pero recordemos que la situación de José era una situación complicada. Sus hermanos habían querido matarlo, sus hermanos finalmente lo habían vendido como esclavo. Además de eso, gran parte de estos primeros 20 años en la vida de José, él los pasó en una situación donde él no tenía muchos derechos, hasta que finalmente él obtiene, a raíz de revelar los sueños, a raíz de hacer un plan también para un futuro bastante difícil que se venía, él obtiene cierto poder, pero ahora ellos vienen hasta donde él está. Yo imagino que en todos esos años José pasó orando. De hecho, lo que vamos a descubrir en esta lección, todos esos años José no perdió la esperanza. José tenía la confianza en Dios y ahora pues él enfrenta ese momento de tensión, porque vamos a comenzar con algo. Si han habido dificultades, si han habido relaciones rotas, el tiempo, aunque uno dice el tiempo cura las heridas, bueno, el tiempo realmente es como que si no pasara. Y como dice el dicho, recordar es volver a vivir. Ver a sus hermanos, aunque habían pasado ya casi 2 décadas, para José debió haber creado un impacto muy grande. Recordemos que sus hermanos no se habían dado cuenta que era José el que los estaba atendiendo, porque él estaba usando un traductor. O sea, eso debió haber sido algo realmente muy emocionante verlo. Sin embargo, ahora comienza una serie de situaciones donde José necesita saber si sus hermanos son los mismos que él había visto por última vez. Y bueno, destacando eso, pastor, porque me llamó mucho la atención, sí, ese primer encuentro en el que José sí los reconoce y que ahora tiene poder, y cualquiera podría decir, humanamente estaba en toda la posición y hasta podríamos decir en todo el derecho de haber hecho lo que hubiera querido con ellos,
José comienza a tratarlos de una manera que en principio nos parece un poco extraña, pastor, que estaba en armonía con eso que usted dijo, de que quería averiguar qué es lo que había en ellos, si habían cambiado o no. ¿Por qué los trata de esa manera? Porque al parecer los trata ásperamente. Y bueno, un lector moderno podría decir, bueno, se lo merecían. Claro que estaba bien que los tratara así, pero parece que José no es su fin el tratarlos ásperamente porque sí. Es correcto. El fin de José era llevar a sus hermanos a la reflexión y también conocer cuánto ellos realmente en esos 20 años habían cambiado. Una de las cosas que me llama la atención cuando estaba leyendo esta historia es que hubo un momento que él pone a sus hermanos 3 días en la cárcel. Sí. Y yo me imagino que José sufrió esos 3 días. Seguramente. Esos 3 días él mismo tal vez no pudo dormir, y cuando él va y los libera, él les dice a ellos, yo temo a Dios. Ok, yo temo a Dios, y para mí eso revela lo que hay en el corazón de José. José era una persona que quería resolver las diferencias que se habían dado entre sus hermanos y él. Quería resolverlas desde la perspectiva de Dios, y eso es lo que iba a cambiar toda la historia para esta familia, que de paso, como vamos a descubrirlo, estaba en juego no solo una restauración familiar, sino que estaba en juego el futuro del mundo, porque recordemos que de esta familia descendería el Mesías. Y bueno, eso es tremendo, la verdad, cuando uno lo considera en todas sus dimensiones. Ahora, viendo esto, como usted decía, resolver el asunto a la manera de Dios, me llama mucho esto la atención, porque mucho tiempo después, en la cronología del mundo, cuando el Señor Jesús vino, Él enseñó que todo aquello que hacemos o que dejamos de hacer por una persona, en realidad es como si lo hiciéramos a Él. ¿Por qué toma tan personal Jesús esta forma de cómo tratamos a los demás? Recordemos que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, y que cada vida en este planeta obedece a la voluntad de Dios. Nada existe sin el poder de Dios. No es automático el crecimiento, el nacimiento, el desarrollo de una persona. Dios está detrás de todo eso, y por eso es que Dios desea que nosotros nos tratemos con debido respeto, con dignidad, y que todos nosotros consideremos a los demás como personas valiosas, no solamente a la vista de Dios, sino también para nosotros. Lo que los hermanos de José hicieron fue terriblemente malo. Sí. Si esto se le hace a otra persona, pues que no es familiar, es malo siempre, pero hacérselo a un miembro de la familia realmente hace que esto sea todavía peor, tanto para el que lo hace, porque demuestra la ira, el odio en el corazón, como para la persona que está sufriendo. Y esto también puede extenderse incluso a otras áreas, sí. Porque uno podría pensar, bueno, tal vez no está pasando en mi familia que vamos a vender a alguien como esclavo. La esclavitud no existe aparentemente en estos países. Sin embargo, podemos hablar de otras situaciones que pueden suceder en la familia. Hay abuso también, abuso, sí. Y puede ser en otras dimensiones físicas, psicológicas o aún espiritual o religiosa. Y entonces todo eso va dejando una marca en las personas. El abuso daña. Bueno, de hecho lo que pasó en José, él tuvo que aferrarse a Dios, como vimos la semana pasada, pero todo esto es ofensivo a la vista de Dios, porque lanza a una persona al desequilibrio, y si no encuentra esa confianza en Dios, realmente las consecuencias pueden ser desastrosas. Y necesitamos comprender esto que nos está diciendo nuestro pastor, porque definitivamente el abuso y todas esas cosas con las que dañamos a otra persona van a dejar alguna huella. No todos pueden enfrentar el pasado quizás como lo hizo José, pero podemos aprender a hacerlo si confiamos en Dios y nos aferramos a Dios, como ya bien lo ha destacado nuestro pastor. Y durante esta semana estaremos estudiando esto, pero hoy queremos decirle a usted que está en sintonía de Radio Adventista o viendo esta transmisión,
que tiene a alguien que le asegura su protección, es nuestro Señor Jesucristo, en medio de cualquier circunstancia que usted esté enfrentando. Y creo, pastor, que podemos orar por esto, porque yo creo que todos tenemos alguna marca del pasado, tal vez algunas no sean tan traumáticas como el caso de José, pero todavía tenemos que aprender a enfrentar el pasado y con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de poder enfrentar las situaciones difíciles. Reconocemos que la negación, el pensar que no existe o que no existió, no nos ayuda, sino confrontar, pero con un espíritu como el de Jesús, confrontar con el propósito de sanidad. Danos esa capacidad. Bendice a cada persona que está estudiando tu palabra hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.